confrontación política. En consecuencia, a mí me parece que lo que hay que discutir acá es si la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, si los ferrocarriles tienen un plan maestro, si hay seguridad, si vamos a tener transporte como la gente, si vamos a tener políticas de Estado, vamos a discutir los temas, acá en el no la medio confrontación. está bien, pero hay ciudades que tienen signos políticos distintos como las que mencionó la presidenta y además también hay empresas en el medio, es decir, hay intereses que se mezclan con los políticos. En un país serio que el intendente o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuese de un partido distinto a la presidencia de la Nación, no debería ser un conflicto. No debería meterse en ningún tipo de conflictos, ni en el transporte, ni... ¿Y qué se hace con el aumento? ¿Se aumentó 2,50 pesos, el 127%? Bueno, eso me parece que ahí hubo, evidentemente, de parte del jefe de gobierno, un principio de ejecución que si él consideraba que no estaban dadas las condiciones de seguridad del subterráneo, no lo debería de haber hecho. Tendría que haber dicho, yo no recibo el subterráneo hasta no tener una auditoría de corte del estado del subterráneo y cómo es la inversión que se va a realizar en los próximos años, qué va a dar el gobierno nacional para transferir el subterráneo. Me parece que ahí cometió un principio de ejecución que no fue correcto. Raimundo, ¿hubo alguna otra parte del discurso de la presidenta que específicamente le llamó la atención? No, yo creo que el discurso en general, el acto de hoy y el clima de hoy es de haber descrito una idea general del país, ¿no? Yo creo que nadie habla 3 horas y media con números. Digo, uno le puede gustar más, a algunos le va a gustar más, otros menos. Yo claramente acompaño el sentido de este proceso nacional, claramente. Pero lo que no se puede negar es que hay una presidenta con espesor, con una visión general de las cosas, con un rumbo, con una convicción. Lo de Malvinas sorprendió, porque se esperaba que de alguna manera se eliminaran los vuelos. De esto se había hablado anteriormente. Y en cambio, en vez de eliminarlos, los quiere aumentar la frecuencia. Bueno, hay muchas estrategias posibles con Malvinas. Yo creo que lo más importante es que haya una política de Estado y de mucha unidad y mucha fuerza. Pero hubo otras cosas. Es decir, yo estoy convencido... Del modelo económico, del respaldo al modelo económico. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Por ejemplo, hay que salir a respaldar los subsidios, a sostenerlos y hablar como que son el motor de la producción. Bueno, los subsidios a donde hay que darlos. Nosotros tuvimos 2 etapas. Una primera etapa de recuperación del país y de la actividad económica que tuvo subsidios planos. Es decir, no se podía discriminar, había que darlos. Y ahora hay un proceso de discriminación de los subsidios, aquellos que son injustos e inequitativos y aquellos que tienen que ir a donde tienen que ir. El proceso del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central es muy importante, porque hasta ahora veníamos con el paradigma de los 90, que los bancos centrales son asépticos, que no tienen nada que ver con el modelo económico. Y los bancos centrales, es decir, cuando a Estados Unidos se le caen los bancos, el que acude en salvataje de los bancos es la Reserva Federal, que es el Banco Central, ante una directiva de la política. Entonces, eso me parece importante, pero finalmente, dos cosas. Primero, yo sigo estando convencido que esta es una presidenta y un gobierno que, si es necesario y cuando ha sido necesario, ha tocado intereses. Y la tragedia de Once lleva a tocar intereses y yo creo, estoy convencido de que se van a tocar. Y lo último es esa apelación que le hizo a la política. Cuando dice, referido a los opositores, pero es un mensaje a la política en general, tengamos autonomía, que fijemos nuestra propia agenda y no permitamos que nos imprima el libreto un grupo de monopolios, porque después cuando decimos algo que no les gusta, desaparecemos. Bueno, economía, transporte fueron algunos de los temas, pero hubo un reto. Atención, porque es un momento, principio de clases, reto a los docentes, ¿es un reto? Sí. Vamos a ver lo que decía la presidenta. Yo tengo un gran aprecio por todos los docentes, los considero compañeros, los considero con una gran vocación, un gran esfuerzo, pero creo que, sinceramente y de corazón, han quedado atrapados en una lógica que era la lógica de otro país, que era la lógica de la carpa blanca, porque no le daban nada a la educación, que era la lógica de que le descontaban el salario, que era la lógica donde los maestros tenían que comprarse su propio material porque no tenían libros. Hemos repartido millones de libros.
Patricia, ¿le parece que los docentes quedaron atrapados en la vieja carpa blanca? Bueno, en relación a lo que dijo la presidenta, que confesó que en Santa Cruz hay un ausentismo del 47,5%. Con el básico más alto, ¿no? De con todo el básico más alto de todo el país, me parece que ahí hay algo que hacer. Que el promedio de ausentismo sea del 24% significa que hay algo que hacer. Bueno, y ahí la culpa que es del gobierno o de los docentes. No hablaría de culpas, hablaría de un sistema que se ha ido, generando como un sistema de facilidades, que me parece que en una Argentina en la que querramos darle a la educación el punto central y estratégico que la educación tiene, este es un tema que hay que debatir. Me parece que es para mí, bienvenido a la agenda de debate el tema de generar una relación entre docente al frente del aula, salario que tiene el docente. Me parece una discusión importante e interesante para el futuro de la educación en la Argentina. Muy bien. Bueno, en el próximo bloque estaremos hablando de otro de los temas que sin duda nos conmueven y es el juicio que se inició por el asesinato de Wanda Tadei. Está aquí su padre, Jorge. Hoy estuvo declarando frente al tribunal.